independientes. Si son dependientes, T. Si son independientes, Z. Ya, y ahora, ¿cómo sabemos si muestras son dependientes o independientes? Son dependientes cuando son la misma unidad experimental o el mismo individuo, la misma porción de materia, la misma placa Petri, ensayo, persona, lo que quieran ustedes pensar, pero es una sola cosa que se evalúa o dos veces o a dos tiempos distintos, como antes y después. Cuando tenemos la misma unidad experimental o el mismo individuo, hay una dependencia de los resultados. Lo que está alto antes puede que también sea alto después. Y había un ejemplo de la presión arterial en el video, me acuerdo, ¿no? ¿Sí? Ya. Son independientes cuando son dos grupos distintos. Es como si yo digo, ya, aquí la mitad de la sala se va a un lado y la mitad se va a otro lado. Ahí yo dividí. Uno o pertenece a un grupo o pertenece a otro. No se puede pertenecer a ambos grupos al mismo tiempo. Ese caso es independencia. Y vamos a asumir, para efectos del curso, porque tuvimos que acortar un poco, que en el caso de independencia la varianza es conocida. Por eso vamos a usar Z. Nos vamos a quedar con esa idea. ¿Ya? Entonces ahí está resuelta la pregunta 2. ¿Sí? No vamos a ver ese caso. O sea, usaríamos T, pero es una fórmula más compleja. ¿Ya? Pero nos vamos a quedar con la idea de que en el contraste de una muestra la varianza es conocida Z, desconocida T, y en el contraste de dos muestras, si son dependientes vamos a usar T, y si son independientes con varianzas conocidas usamos Z. ¿Ya? La pregunta 3, señale las probabilidades de ocurrencia de error tipo 1 y error tipo 2. Eso estaba en la tarea de la semana pasada. La prueba, para retomar la idea de la prueba va a tener tres ejercicios de contraste de una muestra, que puede ser varianza conocida o desconocida, un ejercicio de muestras dependientes y un ejercicio de muestras independientes con varianzas conocidas. O sea, tres ejercicios. Y además va a tener un apartado que va a ser o sentencias, verdadero o falso, o términos variados. Por ejemplo, ustedes me dicen verdadero o falso. ¿El error tipo 1 es rechazar H0 verdadera? ¿El error tipo 1 es rechazar H0 verdadera? Verdadero. Aceptar H0 falsa es error tipo 2. Aceptar H0 falsa es error tipo 2. Verdadero. Ya, ese tipo de preguntas, ¿ya? La potencia de una prueba estadística. ¿Qué es la potencia? Eso también estaba en el cuadro de la semana pasada. ¿Verdad? Ustedes me dicen verdadero o falso. La potencia de una prueba estadística es rechazar H0 falsa. La potencia es rechazar H0 falsa. Lo tienen en su cuadro resumen, ¿o no? La potencia estadística es rechazar H0 falsa, eso es verdadero. Una prueba estadística tiene una potencia adecuada cuando rechaza H0 siendo falsa. Eso está en el cuadro usted se lo tiene que saber de memoria. El cuadro está en la pauta del resumen de la semana pasada y le subí una pauta para que la revise con su resumen. Si él tiene alguna cosa equivocada, lo tiene que revisar. Ya. El punto 5, fíjese, dice, escriba la generalización. ¿Lo hicimos? Lo hicimos, sí. Dice, las tres posibles hipótesis
hipótesis alternativa, sí, lo hicimos. Para cada hipótesis alternativa, define el esquema gráfico, lo hicimos. Para cada esquema gráfico, señale la región de rechazo como un intervalo, lo hicimos. Repita los puntos B y C, considerando una significancia del 5%, lo hicimos. El 1%, tarea. Ya, háganlo, porque esos son los dos significancias que vamos a usar, 5 y 1. 5 y 1. El punto 5 entonces resolvimos todo, solo nos faltó la letra E. ¿Ya? Ya, ¿cómo vamos? Estamos haciendo un resumen, esto es como resumen ya, al final es un caso particular de la comparación, pero un resumen. Ya, la pregunta 6. Estamos en la pregunta 6. ¿Cuándo se dice que los resultados son estadísticamente significativos? ¿Cuándo se dice que los resultados son estadísticamente significativos? Cuando se rechaza H0. Pero no, yo no quiero que se lo aprenda de memoria, quiero que le demos y reflexionemos 2 minutos sobre esto. ¿Han escuchado en una entrevista, en una publicación, en un paper, los resultados fueron significativos? Este estudio fue significativo, el avance fue significativo. En ciencia, cuando hablamos de significancia estadística, estamos hablando de rechazar H0. Una prueba, míreme porfa, míreme, de esto no se le puede olvidar. Lo demás ya cálculo todo lo que quiera, pero lo que usted le tiene que quedar para su vida académica o profesional es este concepto. Si rechazamos H0, estamos rechazando la idea de igualdad. Esto es lo que se define statu quo, estado basal. Por esto, quebrar el statu quo, quebrar el estado basal, es lo que un científico o una científica va a buscar en su vida. Los investigadores y las investigadoras se esfuerzan por rechazar H0. ¿Qué significa? Que lo que ellos están haciendo es lograr un avance. Se están diferenciando, están logrando que el fármaco dure más, que tenga mejor efecto, que calme el dolor, que una terapia dada tenga mejor efecto en el paciente, que un procedimiento clínico sea mejor para el paciente. Y en todo ámbito científico, en ciencia, los investigadores y las investigadoras quieren romper el statu quo, quieren un avance científico, quieren que sea mejor, diferente, mayor o menor, ya se no importa el caso en particular, pero quieren que lo que están haciendo sea distinto a lo establecido. Entonces se dice que un resultado es estadísticamente significativo cuando se rechaza el statu quo. ¿Entendió? ¿Clarísimo? Ya. ¿Con eso? ¿Con que entiendan eso? Les juro que me doy por pagado. Ya. Ah, la otra pregunta dice, ¿qué es el p-valor y cómo se relaciona con el estadístico experimental? Cada vez que nosotros calculamos un estadístico experimental a través de la fórmula en el tercer paso, ese estadístico experimental tiene una probabilidad asociada. Eso es el p-valor. Es la probabilidad asociada al valor del estadístico que calculamos. Nosotros no lo podemos calcular manual porque lo tenemos que buscar en una tabla que, por ejemplo, para cada valor que nosotros obtengamos tendríamos que tener una tabla gigante. Entonces para eso mejor lo leímos del computador. Ya, eso se lo voy a enseñar. Pero básicamente cuando el p-valor, y eso parece que aparecía también en la clase, si el p-valor es menor al alfa, se rechaza H0. Si el p-valor, anote, en la prueba, una sentencia de la prueba, si el p-valor
es menor al alfa, se rechaza H0. ¿Y qué pasa si es mayor? Entonces, si ya se aprende eso, si el p-valor es menor al alfa, se rechaza H0, estamos rompiendo el status quo, estamos siendo estadísticamente significativos. Ya, supongamos que el alfa es 0,05 y el p-valor me da 0,0001. ¿Se rechaza? Supongamos que el alfa es 0,05 y el p-valor que me da es 0,0001. Se rechaza H0. ¿Ya? Esa es otra vía por la cual vamos a decidir. Ya, voy a dejar la 8 como una actividad, después la vamos a retomar, pero me interesa hacer un ejercicio. Son las 11:23 y alcanzamos a hacer un ejercicio. Ya. Fíjense que ahí dice, vamos a hacer el ejercicio 1 y el 3. Vamos a hacer el 1 y el 3. Necesito que tengan su calculadora a mano. Por favor, sáquenla porque no traje calculadora y necesito que ustedes vayan a calcular. ¿Ya? Y todos los casos de todos los ejercicios tenemos que tener datos disponibles. Siempre tenemos que tener, partimos con eso, datos disponibles. ¿Sí? Sí, pero no lo podemos calcular manual. Nosotros calculamos el estadístico manual, pero el p-valor lo calculamos en el computador. ¿Ya? Para la prueba no es necesario. Más que como concepto. ¿Esto le saco foto? ¿Sí? Después le compartan en el foro. Ya. Yo voy a hacer el ejercicio acá. Y ahí están las 4 preguntas que vamos a hacer en la prueba, ¿eh? Para que se acuerden y le pongan destacador. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cuál es la región de rechazo? ¿Cuál es el estadístico experimental? ¿Y cuál es la conclusión? Esas son las 4 preguntas de cada ejercicio. Ya, entonces, por favor, atención, vamos a resolver juntos. Vamos a partir por esto, por los datos que tenemos. ¿Ya? Voy a agrandarlo, voy a subirlo para que los va a plantear. Ya. Dice, 70 pacientes que sufren de epilepsia se dividen al azar en 2 grupos iguales. Si se dividen en 2 grupos, ¿ese es un análisis de muestras dependientes o independientes? Independientes, porque se dividieron. No se puede pertenecer a ambos grupos a la vez. Entonces, son 70 pacientes que se dividen en 2 grupos. Entonces vamos a tener el N1 que tiene 35 y el N2 que tiene 35. Porque ahí dice, se divide en 2. Entonces, el objetivo es estudiar posibles diferencias en cuanto al número de convulsiones entre 2 tratamientos diferentes. El grupo A recibió un tratamiento que incluía dosis diaria de vitamina D. El grupo B recibió el mismo tratamiento, con la excepción de que a este grupo se le dio un placebo en lugar de vitamina D. Entonces tenemos vitamina D, placebo. Las medias del número de convulsiones observadas durante el periodo de tratamiento en los 2 grupos fueron: el X/1 fue de 15 y el X/2 fue de 24. Hay harta diferencia, pero tenemos que comprobar si hay una diferencia estadística. Y dice, las desviaciones estándar poblacionales conocidas de estudios anteriores corresponden a 3. Entonces acá vamos a decir 3. ¿Ya? Ahí tenemos acuérdense que el N, la media y la variabilidad son los 3 términos que necesito de cada muestra. Y en el enunciado dice que tenemos que anotar cuál es la variable de interés y cuál es la significancia. La variable es el número de convulsiones, eso es lo que nos interesa evaluar. Y la significancia es de 0,05. Ahí está. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la vitamina D es efectiva para disminuir el número de convulsiones? Tenemos que probarlo. O sea, igual hay una diferencia, pero tenemos que probarlo estadísticamente.
¿Cuál será el paso número 1 de un contraste de hipótesis? Se me olvidó. Plantear la hipótesis. Muy bien. Ya. ¿Cuál hipótesis alternativa vamos a usar? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿La 3? ¿Quién está de acuerdo con la 3? Levante la mano. 1, 2, 3. ¿Y los demás están en desacuerdo? ¿O no sabe, no responde? A mí se la encuesta dice no sabe, no responde. ¿Son de este grupo? Ya. El objetivo es que con la vitamina D el número de convulsiones tiene que ser menor que con el placebo. ¿Sí? Si están usando vitamina D, el número de convulsiones tiene que ser menor. Por lo tanto, voy a usar esa. ¿Sí? Ya, aquí nada es de memoria, todo es análisis. Por lo menos el planteamiento de la hipótesis alternativa. ¿Cuál será el segundo paso? Región de rechazo. El esquema va a ser bilateral, unilateral derecho o unilateral izquierdo. Izquierdo. Ya. Esta va a ser la región de aceptación, 1 menos alfa, y esta va a ser la región de rechazo, alfa. Vamos a usar un zeta alfa. Si alfa vale 5%, esto va a ser un zeta 0,05. ¿A cuánto equivale? Menos 1,65. ¿Por qué menos 1,65? Porque está a la izquierda. Porque está a la izquierda y deja alfa en una de las colas. Y entonces vamos a decir que la región de rechazo para un 0,05 de significancia va a ser un z, tal que ese z experimental para pertenecer a la región de rechazo tiene que ser menor o igual a menos 1,65. ¿Cuál es el tercer paso? ¿Sí? Sí, esto lo tienen que poner, tienen que saber escribir lo que está en el gráfico como la región de rechazo. Que básicamente es decir que de aquí, ¿cierto? Decimos que desde ese punto, el menos 1,65, para acá está la región de rechazo. Ya, el tercer paso me dijeron calcular el valor experimental. El Z experimental va a estar en el formulario y está en su resumen, seguramente todos anotaron la fórmula. Considera la diferencia entre las medias muestrales dividido por el error experimental, que sería la varianza 1 dividido por N1 más la varianza 2 dividido por N2. ¿Cuál es la dificultad de esto? Reemplazar y saber usar la calculadora, no hay más. El paso 3, para mí el 1 y el 2 necesitan análisis, pero el paso 3 no se pueden equivocar en esto. 15 menos 24, ayúdame con la calculadora, 3 al cuadrado sobre 35 más 3 al cuadrado sobre 35. Tiene que calcular cuánto se demora en hacer esos análisis. El reemplazo de la fórmula tiene que practicarlo para que la prueba no esté ahí complicado. Acordarse de los paréntesis. De hecho, esto si lo ponemos en la calculadora todo junto, aquí le tenemos que poner un paréntesis. Y le tenemos que poner un paréntesis acá.
¿Cuánto? Menos 12,55. Escuché. Por ahí. ¿Alguien me confirma? ¿Sí? ¿Confirma? ¿Una persona que confirme? Bien. Menos 12,55. Tenemos el resultado del estadístico experimental. ¿Qué hacemos? Lo comparamos. ¿Con qué? Con la región de rechazo. Menos 12,55 es menor que menos 1,65. Sí. Sí, está por acá, aquí, por acá, menos 12. En la región de rechazo. Por lo tanto, pertenece a la región de rechazo. Y ahí ya tenemos el ejercicio listo. Solamente nos falta el cuarto paso. ¿Qué dice el cuarto paso? Concluir. Dado que el Z experimental menos 12 pertenece a la región de rechazo, se rechaza H0. Acuérdense siempre con respecto a la hipótesis nula. Tenemos que mencionar la significancia y el contexto. Entonces, si rechazamos H0, decimos, esto no. Y nos quedamos con esto. Es decir, ¿la vitamina D es efectiva para disminuir el número de convulsiones? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque aprobamos la hipótesis alternativa. Cuatro pasos, reitero, repaso. Paso número 1, bueno, el previo, anotar los datos para ser ordenados. Paso número 1, plantear hipótesis nula y alternativa. La hipótesis alternativa depende de la pregunta. ¿Cuál era? Si la vitamina D servía para disminuir el número de convulsiones. Plasmada la hipótesis alternativa. Paso número 2. Dada la hipótesis alternativa unilateral derecha, el esquema es izquierdo, es unilateral izquierdo. El punto crítico depende del alfa, 0,05. ¿Cuánto es? Menos 1,65. Lo planteamos como un intervalo. Esto tiene que estar, el intervalo. El paso número 3, reemplazamos en la fórmula, que va a estar disponible obviamente, no pretendo que se memoricen fórmulas para qué. Y el paso número 4 no es nada más que el resumen, es la consecuencia. ¿Se fijan? Vamos como de más difícil a menos difícil. Y lo más difícil es el planteamiento, digamos, entre comillas, porque se desprende de la pregunta. Hipótesis alternativa. Región de rechazo, calcular el estadístico experimental, concluir.